HDB, Red Nacional. Noticia de último momento. Ya se asume. Muy buenos días para todo el país. Recordemos que Juan Santos, el exministro de Medio Ambiente y Agua, fue enviado a la cárcel debido a los hechos de corrupción que habría cometido en su ministerio. Estamos con el vocero presidencial, quien se va a referir con relación a este tema y distintos temas de coyunturas para el país. Estamos en vivo. Vocero, buen día. Buen día, primero agradecer la presencia de todos ustedes. Es importante para nosotros poder referirnos a algunos temas que han tomado los medios de comunicación en estos días, la agenda informativa, y sobre los cuales es importante hacer algunas referencias. Ustedes saben que en las últimas horas se ha conocido la determinación de la Fiscalía que ha dado 6 meses de investigación al exministro Santos con detención preventiva en la penitenciaría de San Pedro, en la ciudad de La Paz. Esto tiene una consonancia con lo que se vino señalando la semana anterior, de que sea la justicia la que pueda investigar, determinar cuáles son los niveles o los indicios en primera instancia de responsabilidades que encuentra, que deben ser investigados y que los mismos tengan que, en estos 6 meses que vienen, investigarse con detención. Esto es lo que ha considerado la justicia, con detención, y fundamentalmente ahí hay un elemento central. El presidente hace unos días atrás, en motivo de la toma de posesión del nuevo ministro de Medio Ambiente y Aguas, ha señalado que la lucha contra la corrupción es, en su máxima expresión, tolerancia cero. ¿Y esto qué significa? Que preservando y respetando siempre lo que son los indicios de, o la presunción, mejor dicho, de inocencia, se debe someter a investigación a las personas. Cuando ya el conjunto de indicios señalan que una persona no puede estar en el cargo, al mando de una cartera de Estado, etcétera, pues entonces se le solicita su renuncia, se pide su alejamiento, y esta es la forma de encarar aquellas denuncias que se van virtiendo y que tienen algún asidero con presentación de pruebas. En esa perspectiva ya queda fuera del poder político lo que significará todo el proceso de investigación del señor Santos. Él tendrá que defenderse, acreditar lo que son sus palabras. Él, como todas las personas, hablan de inocencia, tendrá que acreditar sus palabras con pruebas ante las investigaciones que lleve adelante la Fiscalía. Pero el concepto del gobierno, como ha sucedido con las 3 autoridades anteriores que formaron parte del gabinete del presidente Luis Arce, es que no se aceptan hechos que vayan reñidos de forma flagrante con la ética, como fue el primer ministro de Tierras que se tuvo, o en aquellos casos que los indicios de corrupción dejaban en entredicho la conducta que el presidente exige de sus colaboradores. En todos esos casos se les requirió su renuncia de forma inmediata. Este también ha sido un caso que ha obrado en ese sentido. Vocero, ¿quiere decir que entonces él no presentó su carta de renuncia voluntariamente? Se le solicitó la carta de renuncia cuando ya el presidente tenía sobre su escritorio un conjunto de pruebas, de indicios que hacían imposible que el exministro Santos pueda continuar en el gabinete. Vocero, se habla supuestamente de denuncias, de que supuestamente estaría corriendo maletines dentro de la casa del pueblo. ¿Qué información se conoce? No. Que había hecho Juan Santos. La vocería no se pronuncia sobre temas de supuestamente, porque el supuestamente es solamente una mala intención de gente que puede ir hablando e imaginando que existe una serie de situaciones que después ni se prueban, ni se acreditan, ni se dan. Lo importante acá es que existieron unas denuncias, se tomaron todas las consideraciones necesarias para no afectar la dignidad de las personas. Esto es la presunción de inocencia. Cuando ya el conjunto de indicios son
demasiado evidentes, entonces la consideración es de que esa persona no puede formar parte, en este caso del gabinete, se le solicita la renuncia y se tiene que defender ya como cualquier ciudadano más. Y allá tendrá que demostrar su inocencia. Recuerden ustedes que el ministro Kelka, el exministro Kelka de Educación, fue separado del cargo, después él se fue a un proceso y el proceso lo ha exonerado. En cambio, el exministro Characayo, fue a un proceso y tiene hoy en día 8 años de sentencia, cada uno en la situación en la que se encuentra, pero ya por fuera del Poder Ejecutivo y de estas responsabilidades. Esa es la forma de actuar en esto. Ahí hay que tener algo en cuenta. Los hechos de corrupción se instalan en las sociedades, en las nuestras, también en los países altamente desarrollados. El tema, independientemente de todos los esfuerzos que se hacen para controlar y aislar los procesos, los momentos de corrupción, el tema central es ver cuál es la conducta del gobernante ante eso. Y el presidente Arce ahí tiene una forma de proceder. No hay espacio para la gente que está vinculada con hechos de corrupción, pero tampoco procedemos a la flagelación en la plaza pública de una persona, porque fíjese usted cómo el señor Antonio Costas, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, fue presentado enmanillado, fue acusado de ser el autor de lo que se denominaba o se llamaba el fraude electoral, y después nunca hubo ni el proceso, ni la investigación, ni nada, y hoy en día el señor Costas está liberado. Pero ¿quién a él lo libera de lo que ha sido esa presentación pública enmanillado con ese letrero de aprendido, etcétera? Esa es una vulneración de las dignidades y eso también hay que saber respetar en la sociedad. A los diputados de oposición, ¿qué se le dice? Pues son ellos los que están denunciando en La Paz, casualmente, de que se estaría corriendo estos maletines dentro de la Casa del Pueblo. Cada uno sabe los niveles de responsabilidad de sus declaraciones. No vamos a escoger tampoco absolutamente a todo lo que se dice una respuesta. Una respuesta. Ellos sabrán lo que dicen. No es solo decir, es acreditar. Yo he escuchado con el tema de el exministro Santos que uno de los diputados señalaba y decía supuestamente el exministro era quien instruía a sus colaboradores. Bueno, la palabra supuestamente, ¿qué es? Es una especulación. No es una afirmación categórica, es una especulación. Sobre especulaciones no nos pronunciamos. José, por favor. No, pero tengo 2 temas y después los que ustedes quieran, porque hay 2 temas a los que me quiero referir rápidamente. El segundo aspecto son estos hechos que hemos conocido y que han indignado a la sociedad referentes a la pederastia que cada día estamos sumando casos nuevos de conocimiento. Allí la posición del gobierno es, independientemente de que sean de órdenes religiosas, de que correspondan a las altas autoridades de la conferencia episcopal, de que sean sacerdotes extranjeros, etcétera, independientemente de aquello, la posición del gobierno es que esto se va a investigar. Y se va a investigar hasta encontrar resultados y hasta que la justicia pueda obrar en ese sentido, como un mecanismo de reparación, es lo menos que podemos hacer, de reparación a todas aquellas, por entonces, niñas, niños, adolescentes que se han visto afectados en su dignidad por este proceder de estos religiosos. No puede existir una diferencia cargada de hipocresía y de indolencia entre lo que se dice y entre lo que verdaderamente ya en la oscuridad y en el anonimato se está realizando. El día de hoy ha salido una noticia sobre también un religioso de apellido Mestre, Alejandro Mestre, que fue arzobispo en la ciudad de La Paz hace unos buenos años atrás y fue alta autoridad de la conferencia episcopal. Entonces aquí la pregunta es,
La Conferencia Episcopal no conocía de todos estos hechos que se han ido sucediendo a lo largo de los años, no solamente con el sacerdote Pica, sino con otros, no conocía. Esto, por supuesto, que es parte de lo que se tiene que investigar y parte de las responsabilidades que se tienen que determinar. En los años 90, otro religioso, Luis To, en la década de mediados de los 90, llega a la ciudad de El Alto y él había estado sentenciado por violación a una niña de 8 años en España. Esto no lo conocía la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal ha decidido no colaborar con la justicia en este tiempo, con esta información, con estos expedientes, con estos antecedentes que hay en el país. Han tomado la decisión de colaborar o de no colaborar con la justicia. Sin embargo, el gobierno boliviano va a seguir de cerca estas investigaciones y también va a solicitar que se pueda colaborar con la justicia entregando la información pertinente, correspondiente, porque como sociedad nosotros lo menos que le debemos a aquellos niños, a aquellas niñas, hoy ya gente grande, es una reparación en términos de justicia. Y esto es lo que el gobierno va a acompañar. Pero preocupa que no haya una voluntaria colaboración y rápida y diligente de parte de esta instancia de la Conferencia Episcopal, que ellos, está claro, conocían de esta situación. Uno de sus presidentes en la década de los 90 estuvo acá, en la década del 80 estuvo acá en el país y ha estado también acusado de cometer estas agresiones a niños, a niñas, a adolescentes. Entonces el gobierno tiene esta posición, vamos a seguir con ello y vamos a patrocinar e impulsar las investigaciones que correspondan. El tercer elemento, salvo que hay una pregunta sobre esto, yo le quería hacer una pregunta. El jesuita Pedro Lima había manifestado que también hay una persona todavía que se encuentra con vida, jesuita, que había abusado de menores de edad, y todavía se encuentra en el país. Tal vez se va a poder buscar la atención de esta persona para ver si no se cometieron más delitos como este. Es necesario ahí que el señor Pedro Lima otorgue los nombres para que se pueda abrir la investigación. No solamente hay que instalar con mucha altisonancia algunas declaraciones, sino que hay que participar en la toma de declaraciones, hay que dar nombres, hay que dar pruebas. Él dice que las tiene, entonces es importante lo que él vaya a hacer. He leído en los medios que ha señalado que requiere un espacio de tiempo todavía. Ha hecho declaraciones, tiene que colaborar rápidamente. Lo que la sociedad espera es que colabore rápidamente para que esto se pueda resolver. Se puede primero investigar y resolver después. También ha sido ya detenido un sacerdote en Tarija, en la línea de esto que preocupa a toda la sociedad boliviana. Los casos en el mundo pareciese infinitos. En el Perú hace unos años atrás 400 casos. En España una cantidad de casos similares. En los Estados Unidos más de 20.000 casos. Entonces esto parece ser una corriente que se instala dentro de las iglesias, y es ahí donde tenemos que encontrar unas formas para impedir de que órdenes o religiosos de cualquier iglesia puedan instalarse en nuestro país y, claro, bajo el dogma de la fe, amparados en aquello, la población les confiere casi una irrestricta confianza. Y esto es lo que ha producido esta situación, número uno. Número dos, no es posible que la alta jerarquía de las distintas iglesias, pues de forma indolente, vaya encubriendo esto. Este es el otro tema. Se habla también de una comisión de la verdad. ¿Quién va a integrar esta comisión? ¿De qué manera se va a sancionar a los pederastas? Eso está en proceso de investigación. Usted sabe que llevamos
alrededor de 2 semanas recién, que se ha conocido todo esto a raíz de una investigación periodística del periódico El País de España, que hoy día es el que también muestra la información de este sacerdote Alejandro Mestre. Entonces, la Comisión de la Verdad, lo que investigue la justicia, etcétera, eso está en proceso. Seguramente esto va a llevar un tiempo, pero sería absolutamente imprescindible y bueno que ustedes también acompañen aquello, para que no quede el caso en el olvido y no quede el caso sin la relevancia que tiene que tener, porque hay un peligro siempre para los niños allí. El tercer punto. ¿El Ministerio Público va a brindarle seguridad al Padre Lima? El señor Pedro Lima ha solicitado, en realidad no ha solicitado de manera formal, sino que lo ha hecho a través de los medios de comunicación. Ayer la justicia estaba intentando notificarlo y él señalaba y decía que quería un espacio de tiempo. Ahí hay que observar algo, que no sean solamente declaraciones con el fin de ganar protagonismo, sino que sean declaraciones que coadyuven y faciliten la investigación. ¿Por qué digo esto? Porque el señor Pedro Lima pues ya ha tenido unas declaraciones así muy altisonantes y muy de querer ganar protagonismo y después no coadyuvan con lo que hoy en día es la necesidad de poder investigar. Y eso hay que observar. Pero garantías, protección, etcétera, pues la tienen todos los bolivianos que quieran declarar, todos los bolivianos que allí quieran declarar. No vemos que hayan unas amenazas especiales contra el señor Pedro Lima. Lo importante es su colaboración. Y esa información que él dice tener, pues que la comente, que la diga, que la declare, que la oficialice, para que a partir de eso también se puedan sumar otros elementos. El tercer punto para nosotros es la cuestión del Banco Fácil. Y ahí hay unas miradas que tienen una característica y una naturaleza financiera, y hay unas consideraciones respecto de lo que es la complejidad política también del país y de la región acá en Santa Cruz. En la mirada financiera, pues hay que preguntarse si lo que ha ocurrido con Banco Fácil es en realidad una estafa o es en realidad solamente un mal manejo financiero de una entidad. Cuando vamos observando el conjunto de lógicas implementadas y desarrolladas, esto es, la constitución de distintas empresas que van de forma conexa beneficiándose con un conjunto de créditos, con una lógica también de desvío de recursos. Fíjense ustedes el monto y la cifra. Más de 4.000 millones de bolivianos desviados hacia estas empresas. Estamos hablando de 600 millones de dólares. En la ciudad de La Paz, algún colega de ustedes y un canal también colega suyo ha señalado de que existen elementos que desde el Banco Fácil habían contribuido a lo que fueron los sucesos del 2019. Específicamente se mencionó que a través de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito de este banco, se patrocinaban viáticos para la gente que fue desde la universidad a la ciudad de La Paz, desde la universidad de acá. Aquí la pregunta entonces es, uno, decíamos, si esto es una estafa. Número dos, ¿quiénes forman parte de aquello? Hay una élite, hemos hablado, yo lo he hecho personalmente en reiteradas ocasiones, sobre el modelo cruceño. El modelo cruceño no es una cuestión de productividad, ni de industrias, ni de empresarios. El modelo cruceño es otra cosa. Es una forma de organización societal que unas cuantas familias, clanes familiares, una casta política, unos poderes económicos, oligárquicos y también un poder político privado, que son las logias, han tomado toda la institucionalidad del departamento, se han apropiado de la representación política.
Y, por supuesto, han ido construyendo estas lógicas financieras encadenadas entre lo privado y lo público en otras ocasiones, como es el caso de los ítems fantasmas para la apropiación de recursos. Entonces, ese modelo está patrocinado por unas élites que hoy en día vemos que estructuran o conforman mecanismos, en este caso financieros, para apropiarse de los recursos de la población. Estas élites se han apropiado de estos recursos, en el caso del Banco Fácil, de los depositantes. ¿Para qué? Eso está en proceso de investigación. ¿Para solamente tener unas ventajas de orden financiero o también para tener incidencia y determinar el rumbo político en el departamento? Eso también está en investigación, va a ser muy importante conocer. Pero ese modelo patrocinado por unas élites está claro que deja por fuera o margina a la gran mayoría de los cruceños. 4 millones de personas están por fuera de ese modelo, unos cuantos controlan el poder de esos modelos, el poder de las instituciones, el poder financiero de la región, y se benefician entre unos cuantos. Cada día se van conociendo algunos datos, vinculados en un caso a la familia Camacho, vinculados a la familia Marinkovic, vinculados a la familia del expresidente de la Confederación de Empresarios Privados también, que esto se ha conocido en los medios de comunicación. Entonces, unas élites que toman el poder, que toman el capital de la población y que después se lo apropian y que movilizan a esa población en determinadas situaciones, que movilizan a la población para darle un marco allí de legitimidad, y finalmente la movilizan en cabildos, la movilizan en paros cívicos, y que finalmente son unas élites que se terminan apropiando de los recursos de la población. Ha pasado con los ítems fantasmas, ha pasado ahora con esta lógica perversa del Banco Fácil, y allí lo importante será siempre que se pueda establecer de manera absolutamente clara es hacia dónde se desviaban los recursos y cuántos de esos recursos han generado inestabilidad en nuestra sociedad, confrontación entre bolivianos con estas mecánicas perversas. Es bueno, sería bueno, decimos, que la gente del comité cívico se pueda pronunciar, que la gente de la gobernación se puedan pronunciar, que la gente del comité interinstitucional también den su palabra y su mirada sobre esto, que las distintas cámaras industriales, agroindustriales del departamento también manifiesten cuál es el criterio sobre esto que ha ocurrido acá en Santa Cruz. Alguien decía que el 50% de la economía del departamento atravesaba por este banco. Entonces, no solo es una cuestión financiera, sino que el poder económico también digita, financia e interviene en los espacios de orden político. Eso no fuese un inconveniente mayor, está en la historia, pero cuando esa intervención genera confrontación entre bolivianos, bueno, ahí ya tenemos sin lugar a dudas un problema muy crítico. Entonces, habiendo y existiendo un modelo exitoso, que es lo que siempre se ha señalado, el modelo cruceño como un modelo exitoso, y yo digo, no es un modelo ni de productividad, ni de industrias, ni de empresarios, es un modelo de organización societal y del poder político de una región, mostrándose con un éxito que obnubila. Pues entonces ahí vemos cómo se construye, no para todos, sino para esa élite que ha preservado para sí la institucionalidad y la representación en Santa Cruz, cómo se construye ese éxito. 600 millones de dólares apartados, desviados hacia
manos privadas, por supuesto que generan el éxito de muchos. Vocero, usted habla de que se habría utilizado, desviado dinero del ex banco Fácil a las movilizaciones. Eso lo ha dicho, perdón, eso lo ha dicho un periodista colega suyo. ¿El gobierno nacional se confirma eso? No, estamos nosotros estamos esperando y vamos a acompañar siempre con nuestra voz y nuestro criterio las investigaciones. Esto que yo le menciono, pues ha salido en un canal colega de ustedes. Y el día domingo en otro canal también se ha mostrado cuál ha sido el modus operandi de constitución de varias empresas financieras, unas de publicidad, de informática, etcétera, de bienes raíces, otras, para poder extinguir las responsabilidades, la propiedad, etcétera, del banco. Entonces eso hay que mirar para que después se vaya investigando si estas estructuras y esta ingeniería financiera deriva en financiamiento hacia la política y hacia la generación de conflictos. Eso hay que mirarlo. Eso sí que está en proceso de investigación. Usted, si bien es cierto, la unidad de investigaciones financieras ha dado a conocer estos datos que usted está confirmando. Sin embargo, desde el Ministerio Público no han aperturado una investigación ni han citado a estos empresarios que se los nombra mediante, vuelvo a reiterar, la unidad de investigación financiera. El Ministerio Público tiene que responder a aquello. Sin embargo, hay gente detenida. Hay gente que ya está en investigación, por eso están detenidos, y nosotros creemos que hay que saber aceptar lo que son los tiempos en este caso, de investigación para conocer los procesos. Se hablaba la semana anterior sobre el caso del exministro, se hablaba de que inmediatamente quería que se lo detenga, que se intervenga el ministerio, etcétera. Hacia finales de la semana, cuando ya se reúne una información importante, se procede con aquello. Entonces, eso hay que respetarlo, ¿no? Querer correr no significará avanzar de mejor manera, pero esto que señalamos es una de las preocupaciones que se tiene. Financieramente se puede operar de una manera. Que efectivamente se han apropiado de recursos de la población, está claro que eso ha ocurrido, con créditos vinculados sobre todo, con créditos vinculados. Yo escuchaba hace pocos días que otorgaban una cantidad de créditos, 240 millones de bolivianos, pero había que dejar como una comisión traducida en compra de acciones de una empresa por 35 millones. Estamos hablando de 5 millones de dólares, no estamos hablando de 3.000 dólares, estamos hablando de 5 millones. Uno de esos apellidos es de la familia Marinkovic. Entonces, esto seguramente la justicia y la fiscalía lo tiene que investigar, y después hay que ver si existen conexiones con la política. La conexión con la política, y concluyo esto, la conexión con la política solamente es importante por algo, porque a partir de la existencia, si esto es así, de tener una relación política, se generan conflictos en el país. El último conflicto en el país se ha llevado 4 vidas humanas y se ha llevado 1.200 millones de dólares, que han afectado básicamente a Santa Cruz, pero al país entero. 1.200 millones de dólares son entre el 0,5 y el 0,7% del crecimiento del PIB. Entonces, financiar aquello, eso ya es mucho más complejo. Vocero, por favor, en otros temas, el tema del combustible, por ejemplo, anoche, si bien es cierto, ya se llegó a un acuerdo, pero los productores están pidiendo que se deroguen algunos artículos de estos dos decretos, si esto es factible. Y otra consulta, por favor, hay datos que UPF debe aproximadamente 800 millones de dólares, ya sea a las empresas comercializadoras, a las internacionales, a los ingenieros, por ejemplo, a los superiores, por el tema de etanol, y también a las petroleras. ¿Esta deuda existe y si existe o no existe, y cómo se va a pagar? Bien. La reunión de anoche ha servido, o que ha culminado ayer, ha servido para levantar las medidas de presión. Las medidas de presión porque quieren que se pueda liberar en el acceso y a la compra rápida del combustible, sobre todo de aquella gente que va y compra y adquiere combustible no con placa de vehículo, sino con bidones.
¿Cuál es uno de los problemas que tiene el país en el tema de los carburantes? El contrabando. ¿Cuál es una de los mayores señalamientos que tenemos nosotros como gobierno? Que viene esto desde todo el sector privado del país, llámese combustibles o llámese otro tipo de producción o de industria. Que el país tiene que ser fuerte en temas de contrabando. Bien, nosotros tenemos hoy en día una parte importante de nuestros hidrocarburos que salen hacia las fronteras, porque el precio en Bolivia, como está subvencionado, es barato. El negocio ilícito parece bueno, comprar combustible barato y vender combustible caro en cualquiera de los países fronterizos con nosotros. ¿Tenemos que tomar alguna medida? Sí, las medidas están en estos dos decretos. ¿Corresponde oponerse a los decretos que luchan contra o que combaten el contrabando? No corresponde. No corresponde. Por supuesto que las acciones para evitar el contrabando se tienen que desarrollar con algunas políticas nuevas, con algunos requerimientos o requisitos nuevos, en este caso para la compra de combustible. ¿Nos aprobarán algunos? El día de ayer se han levantado las medidas y se ha explicado cuál es el alcance de ambos decretos. Entonces ahí no está contemplado eso. Es importante que entre todos podamos contribuir a que no perdamos combustible y no afectemos la economía del Estado. El Estado subsidia este combustible para que otra persona lo lleve hacia otro país. ¿Qué es lo que molesta? Que de pronto algunas compras en cantidades importantes, sobre todo en sectores fronterizos, pues no puedan hoy realizarse. Gente que compraba todos los días 50 litros de diésel, hagamos ahí sumas, 10 días 500 litros, 20 días 1000 litros, ya llevado a la frontera, pasándolo en contrabando, significa para el país, es un inconveniente, para la persona puede ser una ganancia, pero no es por el marco correcto. Pues sobre ese mismo tema, el gobernador Fernando Camacho de Chonchocoro ha señalado... Le doy enseguida. El gobernador Fernando Camacho de Chonchocoro ha enviado una propuesta, digamos, 3. ¿Cómo lo toman eso? Una modificación de los decretos. ¿Qué propone? ¿Modificar los decretos? ¿Qué más? ¿Qué más? Y la otra es el tema del biodiesel. ¿Y qué plantea en el tema del biodiesel? No he leído yo. ¿Qué plantea en el tema del biodiesel? Hay que promover más ese tema para los productores. Bien, una generalidad, ¿no? La del gobernador. Si nosotros tenemos un subsidio y la demanda interna va creciendo, ¿cuánto crece esa demanda interna? Se estima que en alrededor del 6% cada año. Bien, porque el parque automotor crece, porque las industrias crecen en ese porcentaje o porque también hay contrabando. Por alguno de esos motivos la demanda crece. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, controlar el contrabando, por supuesto. El segundo factor es que nosotros tenemos que ser un país que produzca su propio diésel. Y ese diésel va en la línea de la producción de biodiesel, que ya el presidente ha puesto la piedra fundamental de 2 plantas, una acá en Santa Cruz, otra en la ciudad de La Paz, para la producción de nuestro propio diésel. En la medida en que vaya, y hay una tercera planta, que es la planta de HBO, para producir en mayor cantidad también biodiesel. En la medida en que produzcamos, vamos a ir reduciendo la dependencia de la compra con el exterior. Ese es el concepto y esa es la medida estructural para salir de la subvención a los hidrocarburos, que va creciendo cada año. No ha dicho nada nuevo entonces ahí el gobernador, porque es algo que el presidente ya lo ha mencionado con anterioridad. Nosotros vamos a producir dentro del marco de lo que significa la industrialización del país, la sustitución de importaciones, vamos a tener nuestra propia producción de biodiesel. Esperamos que hacia el año 2025 estemos cubriendo algo más del 50% de la demanda interna, y así gradualmente hasta que podamos ser autónomos en la producción de biodiesel. Ha quedado, una pregunta acá respecto de la deuda. Entiendo que el monto es menor,
las deudas que pueda tener Yacimientos. Pero eso es parte normal de la actividad. Se contrae obligaciones a partir de la compra de combustibles y se fijan y se establecen unos plazos para la cancelación de los mismos. No es nada anormal ni nada que no se haya hecho en el pasado. Bolivia compra combustible desde el año 2006. Desde el año 2006. Porque nosotros somos productores de gas, pero no productores de diésel. Y no somos productores de petróleo. Entonces no tenemos capacidad de refinar y de producir nuestro propio petróleo. Tenemos una pequeña cantidad de petróleo, pero eso no alcanza para la demanda interna. El pozo último que se ha descubierto es un pozo de líquido pesado, que es necesario para la producción de diésel. Estimamos ahí que cuando se encuentran estos pozos con petróleo pesado, pues lo que se tiene en realidad por debajo es una cantidad importante de gas. Esperemos que esto sea así, se tiene que confirmar. Pero esta deuda no es por falta de dólares para comprar el combustible, el diésel. Cuando hemos hablado y hemos dicho que en el país existe una iliquidez en el acceso al dólar norteamericano, pues esto tiene unas implicancias directas. Genera un inconveniente para el tema de exportaciones, genera un inconveniente para el tema de las importaciones, porque hay que importar determinados insumos para producir y después exportar. Y genera un inconveniente en esa disponibilidad para comprar también combustible, porque el combustible se paga con dólar, no lo podemos pagar con moneda boliviana. Ahí hemos tenido un inconveniente. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Necesitamos generar divisas para el país. De forma inmediata, ¿cómo lo hacemos? Pues monetizamos las reservas en oro. ¿Por qué monetizamos las reservas en oro? Porque nosotros tenemos un problema, o hemos pasado, que ahora se está solucionando ya tenemos una mayor cantidad de recursos en divisa norteamericana. Tenemos un inconveniente de iliquidez, no de insolvencia, que son dos criterios distintos. No es lo mismo iliquidez que insolvencia. Nosotros podemos comprar y adquirir oro con moneda nacional, a través de un proceso de refinación y de certificación debida de manera internacional. Certificamos ese oro y lo acumulamos como reserva internacional. Entonces, con moneda nacional podemos incrementar nuestras reservas. ¿Qué es lo que no teníamos? Moneda norteamericana. ¿Cómo se constituyen las reservas internacionales de un país? Por los derechos especiales de giro, por oro y por divisa norteamericana. Entonces, de estos tres elementos, lo que no tenemos con frecuencia es la divisa norteamericana. ¿Por qué? Hay dos factores. Uno de ellos, porque tenemos menos recursos que antes por el tema de exportación de hidrocarburos, de gas. Porque no nos pagan a quienes les hemos vendido gas también. No nos pagan en el tiempo y en los montos que necesitamos. Y tres, porque los Estados Unidos han subido sus tasas de interés. Cuando suben los Estados Unidos las tasas de interés, los dólares ¿hacia dónde van? Se van hacia bancos americanos. Entonces la región queda sin dólares. Si usted va hoy día a la Argentina, el ciudadano argentino puede comprar $200 por mes. El ciudadano chileno tiene mucha dificultad para conseguir y comprar y adquirir dólares. Esto está ocurriendo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos levanta la tasa de interés y los dólares migran hacia aquel lugar. ¿Qué hacemos nosotros? Pues monetizamos el oro. Por un lado, no significa que vendemos un stock y nos quedamos sin oro, sino que tenemos la posibilidad de comprar, porque bolivianos hay en circulación. Compramos oro y ahí vamos nivelando, número uno. El presidente ha hablado de que hay que explorar el tema del comercio y del pago con yuanes, y eso es importante. Hay alguna gente que ha salido rápidamente a decir de que ahí vamos a tener una dificultad porque los yuanes ahora van a ser la moneda corriente. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Los yuanes se utilizan para comercio exterior, nada más. ¿Cómo se compone el comercio exterior en Bolivia? Sobre todo las importaciones, porque para importar gastamos dólares. ¿Cómo se compone? El 20% China,
importamos el 20% de China e importamos entre el Brasil y la Argentina el otro tanto hasta llegar a un 28%. 48% de nuestras importaciones son de la China, Brasil y Argentina, en ese orden. ¿Cuánto significa esto en dólares? 6.154 millones de dólares el año 2022. O sea que si nosotros pagáramos con yuanes, podríamos tener una disponibilidad de dólar norteamericano de estas cantidades. ¿Cómo opera eso? Opera a través de algo que se llaman convenios bilaterales y las formas y las operaciones swap. Las operaciones swap es en realidad un crédito donde nosotros establecemos y configuramos los tiempos, las referencias, los plazos, etcétera, etcétera, con el otro país, en este caso con China, de manera tal de que todas nuestras importaciones van a un paquete o a una bolsa y se pagan en determinados tiempos. Y perdón, si la Argentina, que ya ha empezado a hacer esto, y el Brasil, que también ya ha empezado a hacer esto, han creado el Banco de los BRICS, ¿no?, donde la señora Dilma Rousseff es la presidenta, pues, y nosotros tenemos el mayor comercio con ellos, pues ahí tenemos una oportunidad también para no quedar sometidos y dependientes del dólar norteamericano y poder establecer gran parte de nuestro comercio, ese 48%, a través de estas formas. Usted volviendo a la propuesta, por favor, del gobernador. Perdón, acá y después. El Comité Cívico ya inició un proceso para el revocatorio de mandato del presidente Luis Arce. ¿Cómo se toma esto, tomando en cuenta que ya también hay presión de las plataformas ciudadanas? Bien, hay que analizar algo, porque hay unos datos que son muy importantes en esto. ¿Cómo les ha ido a los sectores de la oposición, incluyendo el Comité Cívico? ¿Cómo les ha ido con esta recolección de firmas para la reforma de la justicia? ¿Por qué no han movilizado gente? ¿Por qué han logrado apenas el 50%? Si tomamos en cuenta que ellos lograron el año 2020, entre todos los sectores de oposición, alrededor de 2 millones de votos, hoy han logrado 800.000 firmas. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no se ha movilizado masivamente la población? ¿Y por qué si el tema de la justicia era la agenda mayor que indignaba y que movilizaba a los bolivianos, porque esto no se refleja en las firmas? Esos procesos políticos, sociológicos, hay que comprenderlos para entender también cuál es la verdadera potencia que tienen los sectores opositores. Porque yo puedo agarrar mi teléfono y darle todos los días al tweet y a las transmisiones y salir y pedirles a ustedes que me entrevisten, etcétera, pero eso no significa que tengan la confianza de la gente. Está claro que no tienen la confianza de la gente. ¿Por qué ocurre eso? Ellos tienen que dar la respuesta, pero yo tengo la impresión de que no logran estructurar un proyecto con credibilidad respecto de qué sociedad quieren, qué Estado quieren, hacia dónde nos quieren conducir, qué modelo de desarrollo quieren, un modelo económico de desarrollo con redistribución o con libre mercado. ¿Qué quieren? Si no tienen claro esto, por supuesto que la gente no se moviliza. La pregunta entonces, para responderle, ¿van a poder movilizarse para conseguir 1 millón? Yo había calculado 1.800.000, he leído el día de hoy que es 1.900.000 firmas, y después 3.400.000 en números redondos. El presidente Arce sacó 3.390.000 votos. Van a lograr sacar 3.400.000 votos y previamente van a lograr reunir 1.900.000 firmas, y previamente, antes de iniciar el trámite, van a tener que justificar, porque hay que justificar la pregunta y el porqué del revocatorio. ¿Y qué van a decir? ¿Nos mandó un cabildo? Sí, pero en Santa Cruz y en Tarija y en Cochabamba, ¿cómo justifican aquello? Tengo la sensación, en todo caso, que el presidente del Comité Cívico está en un callejón sin salida, porque están evidentemente incómodos con ese revocatorio y están también buscando las formas de salir de aquello. Y lo último ahí,
los estudios, por lo menos los que nosotros tenemos, los estudios de investigación de opinión pública señala que perderían catastróficamente ese revocatorio. Me preguntó acá y usted, por favor. Sí, por favor, acotando a la propuesta que envió el gobernador Fernando Camacho desde Chonchocoro, no sé si desde el gobierno ya recibieron esta propuesta, porque fue anoche. Entre los puntos son tres. Uno pide modificar el 4910 y el 4911, eliminar el uso de los intermediarios y emplear el uso de la biotecnología. ¿Esto sería posible, José? El 4910 y el 4911 estuvo en discusión ayer y ya hemos superado ese problema. Seguramente puede el problema aparecer porque las cosas a veces reinciden en función de los intereses y eso. El tema de los intermediarios, eso es para la compra de combustible. Bueno, tendría que señalar cuáles son los intermediarios, pero el mundo provee combustibles no de forma... no como un comercio normal. El combustible cuesta conseguir hoy en día. Las condiciones varían entre unos y otros. No es lo mismo el combustible en términos de precio que ingresa por Chile que el combustible que le puedan dejar a usted por la hidrovía. Tienen precios diferentes. Y cada empresa, cada estado, etcétera, se maneja también de forma particular. Tengo la sensación de que no conoce mucho en eso el gobernador. Y el tercer punto es que para temas para poder abastecerse a los productores. Para apostar al biodiesel en todo caso. Ya hemos empezado nosotros con eso. ¿Alguna otra? Usted, perdón. Retrocediendo nuevamente en el tema de los jesuitas, la ministra Prada manifestaba de que se va a pedir antecedentes penales a los sacerdotes que ingresen al país. ¿Esto se va a dar? Se va a dar, claro, corresponde, porque imagínese usted, ese religioso Alejandro Mestre, que ingresó al país, que si fue presidente de la conferencia episcopal, significa hace muchos años, ¿no? Por la época de los años 80. Muchos de ustedes ni habrían nacido seguramente. Ese religioso pues venía de España de tener una condena por violación, pero como es religioso y nosotros tenemos muy arraigado el tema de la espiritualidad, pues ni preguntarle si quiere, y además le otorgamos en confianza la educación, la crianza de nuestros niños y niñas. Una medida preventiva es esta, y la vamos a comunicar, de que se va a solicitar los antecedentes de cada uno de estos religiosos, sobre todo extranjeros, que llegan al país y que han generado esta situación, y que además está por todo el continente, por todo el mundo. Entonces nosotros no solamente vamos a expresar nuestra indignación, sino unas medidas también, más allá de que les simpatice o que les caigan mal, vamos a tomar esas determinaciones y esas acciones. Gracias, vocero. Muchas gracias. Las palabras del vocero presidencial a esta hora de la mañana, quien ha brindado una conferencia de prensa desde Santa Cruz. Se ha referido con relación a distintos temas de coyuntura. DTV HD, Red Nacional. Noticia de último momento. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Red DTV Bolivia. Twitter, Red DTV Oficial. Instagram, Red DTV Bolivia. TikTok, Red DTV Oficial. Y nuestra línea de WhatsApp, 7160.